Es innegable la pregunta de dónde venimos, hacia dónde vamos, que hubo antes del inicio. Pero para poder responder todo esto, pienso que debemos de iniciar de forma simple o verlo desde perspectivas simples, no solamente para ver nuestro origen, sino también para planear el futuro o el hacia dónde vamos. Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio D 90.5, Economía de las Ideas, economía de las ideas.mx. Y para el tema de hoy lo titularemos Iniciar de forma simple. Como dijimos, bueno, la pregunta es, ¿somos producto del colapso de un universo? ¿O tal vez la creación de código computacional ligado a algoritmos genéticos? Y bueno, al respecto, John C. Matter, astrofísico, cosmólogo y premio Nobel de Física, nos dice textualmente: cada vez que nuevos datos corroboran que hubo un Big Bang, la gente quiere saber qué hubo previamente. Y si lo averiguamos, nos preguntaremos de nueva cuenta, ¿y qué había antes de eso? Ahí termina Mather. Bueno, parafraseando a Nick Lane, teníamos una célula solitaria deambulando, y después de millones de interacciones e iteraciones, obviamente con la presión evolutiva, una célula engulló a otra, creando una endosimbiosis, o como lo describe el propio Nick Lane en sus palabras, el secreto de la vida compleja radica en la naturaleza quimérica de la célula eucariota, un monstruo esperanzador nacido en la fusión improbable hace 2000 millones de años. Y bueno, tomando las anotaciones de Ray Kurzweil dentro de su libro de Singularity is Near, así como las de Kurt Sacht in a Nutshell en su video Why Alien Life Will Be Our Doom, The Great Filter, tenemos, bueno, como lo hemos dicho, primero una especie de estiramiento del universo hacia todos lados, una expansión que continúa hasta la fecha, que eso también nos lo dice Kurt Sacht in a Nutshell dentro de su video The Beginning of Everything, The Big Bang, para tener entonces en ese inicio, en ese estiramiento, el surgimiento de la física con partículas y antipartículas. Posteriormente contamos con la química, obviamente con los elementos que conocemos gracias a la tabla periódica. Después de la interacción de la materia con los elementos químicos, de la física y de la química, se produjeron las primeras estructuras de autorreplicación, resilientes y con la información necesaria contenida en las estructuras atómicas, para dar paso entonces a la biología con los primeros organismos unicelulares y la información contenida dentro del ADN. Las, obviamente, interacciones e iteraciones se dieron con la presión evolutiva también para producir organismos multicelulares. Posteriormente se crearon cerebros complejos y las primeras redes neuronales para el surgimiento de las ideas creativas y disruptivas, y pasamos entonces sintéticamente de organismos simples a organismos complejos y después a superorganismos, desde una perspectiva resumida. Y bueno, dentro de estas últimas combinaciones multicelulares, después de diversas cadenas de homínidos, surgimos los Homo sapiens, primero como nómadas, después como sedentarios, al sustentar nuestra civilización con la agricultura. Sin embargo, pienso que un hito histórico fue el darnos cuenta de que el conocimiento de boca en boca se podía perder o distorsionar o deformar, y entonces construimos la escritura, porque también nos dimos cuenta que no todo cabe en nuestra cabeza. Y así empezaron las ideas a proliferar, a salir, a chocar con el mundo y a exponerse a nuevas ideas. Utilizamos la piedra, el papiro, el papel y ahora los bits y bytes de los procesadores de texto en las computadoras para plasmar nuestros pensamientos y que sirviesen de testimonio de nuestra existencia, o que diesen testimonio de nuestra existencia, pero también para que otros tuviesen o no tuviesen, que partir de cero, sino que pudieran tomar ese conocimiento y construir a partir del mismo.
En palabras de Nick Bostrom, dentro de su libro Superintelligence, Paths, Dangers, Strategies, se nos explica que los seres humanos, al establecer, vamos a bajarle un poquito aquí a Bach, se nos explica que los seres humanos al establecerse para cultivar las plantas, hizo que más personas estuvieran juntas, y eso se tradujo en la generación de más ideas, es decir, mayor densidad de personas, por ende, mayor densidad de ideas, y también que las ideas se propagaran con mayor velocidad, que esto ya lo hemos dicho muchas veces. Y bueno, y que muchos seres humanos pudieron especializarse en diversas áreas del conocimiento. Eso nos dice Bostrom. Pero un servidor también dice que esto nos condujo a que muchos pseudo-sapiens, aquellos no brillantes, sino más bien sopencos y con alta autoestima, se pudieran esconder su ineptitud entre la multitud creciente, aferrándose también a su inteligencia maquiavélica o desarrollando esa inteligencia maquiavélica. Hoy en día, esa habilidad para compartir información y el conocimiento se ha potenciado gracias a las tecnologías de información. Y como dice Yuval Noah Harari dentro de su libro Sapiens, gracias a 3 revoluciones que transformaron al Sapiens, o nos transformaron a nosotros. 1, la revolución cognitiva hace unos 70.000 años. 2, la revolución agrícola, como dijimos, hace unos 12.000 años. Y la revolución científica hace unos 500 años. Esto sumado a lo que hemos dicho también en otras colaboraciones en relación a que hemos tenido 4 revoluciones industriales, como nos lo dice Wikipedia. La primera entre el siglo XVIII y XIX, cuando las sociedades rurales se transformaron en industriales y urbanas. La segunda entre 1870 y 1914, cuando se tuvo la expansión de la economía gracias al acero, el petróleo y la electricidad para la producción masiva. La tercera cerca de los 80s, cuando se refiere a una revolución digital con la computadora personal y el internet, las tecnologías de información y comunicaciones. Y la cuarta, explicada por Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, como una nueva era de las máquinas con inteligencia artificial, la robótica, la computación cuántica, la nanotecnología, la impresión en 3D y el Internet de las cosas. En este tenor, bueno, lo interesante es analizar el punto de donde venimos y hacia dónde queremos ir, como dijimos, especialmente considerando lo dicho por el gran Stephen Hawking cuando nos refiere que la capacidad del planeta para sustentar vida está en riesgo derivado de impactos de asteroide, el cambio climático, obviamente, las epidemias, como la que tenemos de sobrepeso, obesidad y diabetes, o también podemos decir lo que nos aqueja, la depresión, el hambre, el crecimiento poblacional, y que hace que debamos de pensar en una estrategia para colonizar otros planetas, y lo anterior en un plazo no mayor a 100 años de vida. Bueno, pienso que para iniciar esta travesía, considero importante, entre las diversas estrategias que se pueden armar, es tomar en consideración que existe un algoritmo evolutivo que diseña todo lo que vemos a nuestro alrededor y que todos los organismos vivos ocupan un nicho de mercado biológico importante para que exista entonces simbiosis y endosimbiosis en el planeta. Es así que todos somos uno y uno somos todos. Y como lo hemos dicho, con la estructura holónica, refiriéndonos al holon de Arthur Koestler, donde algo es una parte y un todo al mismo tiempo. Un ejemplo claro de todo esto son los fractales, quienes se comportan como una parte de todo y también como una parte y un todo, y también podríamos tomar los ejemplos de abejas, hormigas y termitas, quienes forman una parte y al ser un todo son un superorganismo. Y nosotros, de cierta manera, como seres humanos, somos un superorganismo. También dentro de nosotros estamos repletos de diversas células, de bacterias, de moléculas. También somos un superorganismo. Y como sociedad podríamos ser un superorganismo aún más eficiente. Pero bueno, ese algoritmo del que hablamos, ligado a la evolución de Darwin, como un proceso gradual de replicación imperfecta, sometido siempre a la presión del medio ambiente o la presión evolutiva, como lo hemos dicho, y el paso del tiempo. Que esos son los mecanismos que nos dieron origen y que han dado origen a todos los organismos vivos. Y por ejemplo, en palabras de Nick Bostrom, sabemos que el proceso de la evolución ciega puede producir inteligencia a nivel general de los seres humanos, esto debido a que ya se ha hecho por lo menos una vez. Para prueba de ello, pues puede usted verse en el espejo y esa es la prueba de que por lo menos una vez se ha hecho inteligencia al nivel de los seres humanos, aunque muchas veces, con lo que dicen nuestros líderes públicos y privados, dudemos que
de veras tengan inteligencia. Bueno, también es necesario escuchar las sabias palabras de Nick Bostrom cuando nos habla de nuestra inteligencia y dice, interesantemente, para que pongamos atención, textualmente es: lejos de ser la especie biológica más inteligente posible, probablemente nos debemos considerar como la especie biológica más estúpida posible, capaz de iniciar una civilización tecnológica. Un nicho cubierto por nosotros porque llegamos primero, no porque en ningún sentido nos adaptemos de manera óptima. Y como dijimos, si tiene usted duda de lo anterior, podemos repasar un poco las noticias en el país o en el país vecino y darnos cuenta de lo que sucede con nuestros líderes públicos y privados, y más en esta época de elecciones, cuando todo el mundo se torna como el Mesías Salvador y que gracias al uno puede arreglar el todo. Cuando nos damos cuenta que necesitamos ser un uno y un todo a la vez e iterar como un superorganismo para poder solucionar los problemas, pero bueno, ese es tema de otra colaboración. Bueno, por ello, volviendo, la imperiosa necesidad es de apoyarnos de la tecnología computacional, de la inteligencia artificial, como en su momento nos apoyamos de las rocas, de los papiros, del papel y posteriormente de los bits y bytes, de los procesadores de texto para guardar y acumular y transmitir información y conocimiento. Pero ahora, bueno, esto que nos ayude, la inteligencia artificial, la tecnología computacional, para agilizar el proceso de la evolución de la inteligencia humana, aumentándolo y creando nuevos receptáculos para la caja cerebral, así como para nuestro propio organismo, para nuestro cuerpo. Es decir, como lo hemos dicho en otras colaboraciones, convertirnos en un cyborg y así prolongar la esperanza de vida, pero también siempre cuidando la calidad de la misma. Pero bueno, para todo esto debemos de iniciar en forma simple, un paso a la vez, como también lo hemos dicho. Por ello captó también mucho mi atención el trabajo realizado por openworm.org, lo pueden consultar en internet, o también cuando esté este artículo dentro de economiadelascias.mx, en donde científicos y tecnólogos pudieron crear el primer cerebro virtual, copiando las 302 neuronas de la C. elegans en un robot Lego, o cargándolo o descargándolo en un robot Lego, para que este interactuara como lo haría una lombriz o un nemátodo, como es el de este caso, la C. elegans. Se trata entonces de mapear el cerebro de la C. elegans para posteriormente trabajar con la ingeniería a la inversa para, bueno, tal vez en un futuro no muy lejano, el que podamos descargar o subir nuestro cerebro a otro receptáculo o a otra caja computacional. Como nos lo dice Marisa Fessenden dentro de su artículo We Put Worm's Mind in a Lego Robot's Body, publicado en Smithsonian Magazine, es crear un mapa de las 302 neuronas de la C. elegans, simularlo, convertirlo en software, para posteriormente poner ese programa en el robot Lego. Al final, como la propia Marisa comenta, el cerebro es una colección de señales eléctricas y químicas, por lo que al catalogar digitalmente esas señales, en teoría podríamos cargar o subir nuestras señales cerebrales en una computadora y de esa forma, bueno, como nos dice Marisa, adquirir la inmortalidad digital que tanto hemos soñado en la ciencia ficción. Bueno, pero que esta vez podría hacerse realidad. Bueno, de nueva cuenta, todo esto debe hacerse de forma simple, realizando la ingeniería de nuevos algoritmos que puedan captar el proceso cognitivo básico para trasladarlo en un bucle de información, buscando el progreso recursivo en donde la inteligencia artificial pueda ayudar a mejorar las versiones anteriores, o sea, no construir de cero, sino a partir de las versiones anteriores, construir una nueva versión guiada por bits, bytes y el código genético del ADN, con este nuevo lenguaje del que hemos hablado, y de esta forma podremos aspirar no solo a descargar o subir nuestro cerebro a una computadora, sino a hacer una versión más inteligente de nosotros mismos. Y una, pienso yo, que pueda no solamente escapar y poblar otros planetas, sino que también se preocupe por rescatar la Tierra, la madre Tierra, manteniéndonos en simbiosis con las demás especies de organismos que, como dijimos, cubren nichos de vital importancia. Al final, todos somos valiosos en el esquema o dentro del esquema de diseño ingenierial biológico de la naturaleza. Bueno, aquí terminamos esta colaboración. También los invitamos a que visiten el sitio economiadelascias.mx y ahí también pueden ver el video en relación a lo relativo al cerebro virtual de la C. elegans cargado en un robot Lego. Bueno, eso es todo y nos vemos en la siguiente.